5 historias escalofriantes de verano, revelaciones inexplicables y misterios prohibidos expuestos. El verano en el pequeño pueblo de San Miguel se empezó a sentir distinto. Las olas de calor parecían cargar el aire con un murmullo ominoso, y el sol, aunque ardiente, no podía ahogar la sombra del miedo que se posó sobre sus calles empedradas. Las noches, antaño tranquilas, se convirtieron en trampas silentes. Santiago Mendoza, un joven de 22 años, repartidor nocturno, disfrutaba su independencia, pero pronto se vería atrapado en un juego aterrador. Todo comenzó con un mensaje anónimo, uno que conocía cada rincón de sus días, cada paso que daba. «Te estoy mirando», decía el primer texto, una fría brisa recorriendo su espalda. Al principio pensó que era una broma de mal gusto. Pero luego el aire de incertidumbre se filtró por su hogar. Su madre, Teresa, era una mujer fuerte, pero la tristeza tras la muerte de su padre era palpable. Santiago quería protegerla, sin saber que algo mucho más siniestro se acercaba, envelopando a toda la comunidad. Desapariciones de jóvenes se iban convirtiendo en una macabra epidemia y la tienda del pueblo, una vez llena de risas, se volvió un lugar de miradas esquivas y murmullos inquietantes. Las noches transcurrían. La tensión se acumulaba. Una sensación de ser observado se intensificaba cuando notó a don Ricardo, su vecino, merodeando por su casa, urgido por una misteriosa necesidad. Pero Santiago no podía dejar de preguntarse si aquellos mensajes no eran un simple fallo de un loco, sino una advertencia. La paranoia creció como una sombra proyectada por el resplandor de la luna. La preocupación hizo que decidiera indagar más, y lo que descubrió lo heló hasta los huesos. Don Ricardo tenía un oscuro secreto, en su jardín, ocultaba una trampa. Una trampa diseñada para atrapar a aquellos que eran vistos como posibles víctimas, un fenómeno que resonaba con las leyendas que los abuelos contaban junto al fuego. Con su corazón palpitando, Santiago se dio cuenta de que su familia estaba en peligro. La desesperación se transformó en cólera, no podía dejar que ese monstruo se saliera con la suya. Pero cuando intentó buscar ayuda, encontró indiferencia. Las autoridades tomaron el asunto como un rumor más. Se sentía solo o abandonado, como la noche en la que partió decidido a enfrentar a su vecino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al adentrarse en la casa oscura de don Ricardo, sintió como el aire se volvía denso. Lágrimas de miedo brotaban de sus ojos mientras se enfrentaba al horror del lugar, rituales oscuros que conectaban las leyendas al folclore del pueblo. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras se enfrentaba a su vecino, el terror no solo llenaba su pecho, sino que absorbía toda su razón. Entonces el hombre reveló que no solo era un simple criminal, las sombras del pasado se entrelazaban con el presente y algo mucho más siniestro estaba al acecho. Santiago abandonó la casa, la luna llena iluminó su carrera, pero la realidad se espolvoreó en pesadilla. El eco de lo que había encontrado resonaba en su mente mientras se daba cuenta de que no solo era su vida la que peligraba, sino la de toda una comunidad que había permanecido en la oscuridad contemplativa. Escuchó un susurro cada vez más cercano. ¿Acaso eran ecos de sus propios mensajes, o algo más estaba en camino? La tensión acechaba y Santiago se encontró atrapado en un ciclo de horror que apenas comenzaba. Santiago corrió por las calles de San Miguel, cada paso resonando en la noche silenciosa, como un grito en la penumbra. Su mente se encontraba en un torbellino. Las revelaciones de don Ricardo lo persiguieron. ¿Qué más ocultaba ese hombre? Con el corazón latiendo con fuerza, se detuvo un instante para tomar aliento. La luna brillaba con un resplandor tétrico, pero ningún rayo de luz podía disuadir la oscura inquietud que sentía. Regresó a casa, deseando encontrar a su madre tranquila, ignorante de lo que acechaba en las sombras. Abrió la puerta despacio, tratando de no hacer ruido. La luz de la cocina emanaba una calidez que parecía un refugio, pero la atmósfera, colmada de presagios, le hizo dudar. A medida que se acercaba, el sonido de algo rompiéndose resonó desde el interior.
Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entró en la cocina. Allí estaba Teresa, de pie, su mirada perdida en el fondo de la alacena. Con un movimiento tembloroso, ella había dejado caer un plato, y las piezas de cerámica se esparcieron por el suelo. Santiago corrió a ayudarla, pero antes de que pudiera llegar, ella levantó la vista, su rostro pálido como la cera, sus ojos llenos de un miedo profundo que lo petrificó. Algo no está bien, Santiago susurró. Su voz temblorosa fue suficiente para instigar un nuevo terror en él. Se acercó más, los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. ¿Qué sucede, mamá? ¿Has visto a don Ricardo? Estaba en el jardín, pero no está, dijo con un hilo de voz, ya no está solo. La tensión se incrementó a medida que Santiago caminaba hacia la ventana. La oscuridad del exterior absorbía todo rayo de luz, y algo se movió en la penumbra. Una figura difusa se recortaba contra el fondo. Era don Ricardo, sí, pero no solo. Había otros, sombras danzantes que parecían integrarse en el entorno, como si se alimentaran de la ansiedad del pueblo. Santiago. No mires, gritó Teresa, pero era demasiado tarde. Una risa escalofriante perforó el aire y lo heló hasta los huesos. Las figuras alrededor de don Ricardo comenzaron a moverse, girando en una danza macabra, llamada por un eco oscuro que resonaba desde las raíces de los antiguos mitos. Santiago no podía apartar la vista, sus piernas se tornaron de plomo, mientras su mente trataba de asimilar lo que sucedía. Eran los desaparecidos. Los rostros de aquellos que se habían ido fueron revelándose entre la multitud, miradas vacías que imploraban ayuda. De un momento a otro, don Ricardo se giró hacia él, una sonrisa retorcida cruzando su rostro. Vine a buscarte, Santiago. Su voz, arrastrada y profunda, resonaba como un tintineo de campanas en la penumbra. ¿Por qué? Santiago se enrojeció de rabia y terror. Porque eres la pieza que falta en este juego. La comunidad necesita ser purificada. Con un movimiento brusco, Santiago se volvió hacia su madre. Debemos salir de aquí. Ahora. Pero cuando miró su rostro, vio que Teresa ya no estaba. La había perdido y lo que antes lo acompañaba se había desvanecido. La sensación de peligro se hizo palpable. Un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta mientras buscaba en la cocina, desesperado por hallarla. El eco de una risa se acercaba, pulsando en sus venas como un veneno. Santiago comprendió que no estaba solo, que los ojos de aquellos que habían desaparecido lo estaban mirando. La puerta trasera se abrió de golpe, una ráfaga de viento gélido entró y con él, una sombra que se abalanzó sobre él. Santiago sintió como se le cerraba la garganta y un frío mortal le atravesaba la piel. El ritual ya había comenzado, y no había vuelta atrás. Mientras sus fuerzas flaqueaban, escuchó el murmullo, la comunidad espera. El terror se apoderó de él. ¿Acaso todo lo que había luchado se desvanecería en un instante? Atrapado entre dos mundos, el destino de su madre y el suyo pendía de un hilo. En ese preciso momento una figura apareció en la entrada, cubriendo la luz de la luna. Santiago pudo distinguir que no era don Ricardo, sino alguien más. Alguien que estaba decidido a cambiarlo todo. Santiago. Despierta, la voz reverberó en su mente. Pero todo se tornó en un torbellino de sombra y gritos, dejándolo al borde de la locura. ¿Podría rescatar a su madre antes de que el hambre de los espíritus la reclamara? ¿O se convertiría en la siguiente víctima? La lucha había comenzado, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Santiago sintió el aire helado que lo rodeaba como una serpiente enroscándose a su alrededor. La figura que se alzaba en la entrada de la cocina se hacía más nítida a medida que su mente luchaba por aferrarse a la realidad. Era un hombre, pero no tenía el rostro de alguien familiar, y su presencia irradiaba una mezcla de poder y maldad. «Vete», gritó Santiago sin poder contener el pánico. Su voz tembló y sus manos se sintieron inervadas, incapaces de defenderse. La figura sonrió, revelando dientes blancos y afilados, como los de una bestia. «No he venido a hacerte daño, Santiago», dijo con una voz que resonaba como un eco en las cavernas. «Soy Francisco y estoy aquí para ayudarte». ¿Ayudarme? Santiago se sintió aún más desconcertado. ¿A qué costo? Mi madre la necesito. Ya lo sé, interrumpió Francisco, sus ojos brillantes centelleando en la penumbra. El tiempo se acaba.
Don Ricardo y sus sombras avanzan. Si no actúas ahora, te perderás en esta oscuridad, tal como lo hicieron los demás. Santiago buscó en su interior respuestas, pero su mente se encontraba atrapada en una red de dudas y temores. ¿Qué sabes de mi madre? ¿Dónde está? Él la ha tomado como ofrenda. Debemos irnos. Ahora. La insistencia de Francisco resonó en la cocina, amplificada por el clamor de los espíritus que acechaban más allá de las paredes. Santiago, aunque aterrorizado, sabía que debía actuar. ¿Cómo podemos vencerlo? No puedo solo. Necesitamos reunir fuerzas. Los que quedaron en este pueblo también son parte de la solución. Hay secretos ocultos que pueden romper la maldición. Y tú eres clave, explicó Francisco, aprehendido en la urgencia de la situación. La idea de unir a sus vecinos lo llenó de un oscuro pesar. No todos los habitantes de San Miguel eran dignos de confianza y muchos habían sido tragados por la desesperación. Pero la necesidad de rescatar a su madre le daba valor. Santiago asintió, lleno de determinación. ¿Qué tengo que hacer? Primero, debemos encontrar el antiguo altar en la plaza del pueblo. Es allí donde se mantiene el vínculo. Don Ricardo y los otros han estado usando su energía para alimentar la ritualidad, explicó Francisco, rápidamente, como si el tiempo se deslizara entre sus dedos. Antes de que Santiago pudiera responder, el viento aulló con fuerza, trayendo consigo un hedor nauseabundo, el aliento de las sombras. La visión de aquellos rostros desvanecidos clamando en la oscuridad surgió de nuevo en su mente. No hay tiempo para esperar, dijo Francisco, tomando su brazo. Santiago sintió una poderosa conexión con Francisco, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Salieron de la casa, cada uno sintiendo que el aire pesado se hacía más denso a medida que se aproximaban al jardín. Las sombras ya danzaban por la calle, ahora más que nunca querían reclamarlos. Mientras corrían hacia la plaza, la risa macabra de don Ricardo resonaba a su alrededor, burlándose, como si supiera sus movimientos. No creen que pueden escapar, ¿verdad? Reía. La comunidad está unida en su sufrimiento, y él se alimenta de su miedo. Esa voz vibró a través de sus cuerpos, en un ecosistema de terror y angustia que lo visceralmente enredaba. Santiago mantuvo la mirada fija en el camino, empujando sus piernas a correr más rápido. A cada paso el altar se hacía más cercano, pero también el peligro. Las sombras parecían cobrar vida, uniéndose alrededor de ellos, sedientas de caos y venganza. Cuando llegaron a la plaza, el bólido de ruinas se erguía como un espectro olvidado, como laceraciones de un pasado colmado de horrores. Estaba allí, pero vacío como un receptáculo esperando ser llenado. Rápido, Santiago, llama a los que aún quedan. Ellos pueden ayudarnos, insistió Francisco. Santiago cerró los ojos y gritó por sus vecinos, sus voces resonando en la noche, pero el eco se devolvió ampollando su esencia, como una burla de lo que sabía que estaba en juego. Las sombras se acercaban y con cada latido, la desesperación lo consumía más. ¿Qué harás ahora, Santiago? Retumbó don Ricardo, un susurro pervertido cargado de promesas y amenazas. Santiago sintió como la fontanería de su alma comenzaba a desplomarse, podría intentar una vez más o dejarse envolver por la oscuridad. En ese instante de indecisión, dos figuras se acercaron desde el lado opuesto de la plaza. Santiago entreabrió los ojos, y su corazón se detuvo al reconocerlas. Eran amigos de la infancia, supervivientes de las sombras, y traían lo que él había olvidado. La esperanza titilaba como un faro de luz. ¿Podrían ellos realmente iluminar el camino hacia la salvación de su madre y del pueblo, o serían solo un cebo más para las garras del destino oscuro que les aguardaba? La resolución estaba al alcance de la mano, pero el abismo acechaba incluso más cerca. Mientras todos se miraban, la risa resonó de nuevo. ¿Creen que pueden desafiar la muerte? Resonó en sinfonía con los ecos de los perdidos. La lucha estaba a punto de comenzar, y el tiempo se escurrió descontroladamente. ¿Final de la oscuridad o gemir de sufrimiento? Santiago sabía que cada decisión podría ser la última, y cada vida contaba en la balanza del horror. La plaza, antes llena de vida, se tornaba un escenario de pesadilla. Santiago reconoció a sus amigos, Elena y Mateo, en el momento en que el viento gélido silbó entre ellos, trayendo consigo susurros que parecían contar historias de horror. La mirada de Elena exhibía una mezcla de coraje y terror,
mientras Mateo guardaba un aire de determinación tensa, como un soldado listo para la batalla. Santiago, gritó Elena, con una voz que apenas atravesaba el murmullo sombrío de las sombras que amenazaban alrededor. Te encontramos. Sabíamos que vendrías aquí. Esto no es un juego, interrumpió Mateo, su voz dura como el acero. Don Ricardo está en todas partes. Debemos actuar rápido. La atmósfera se cargó con un miedo palpable. Una sombra se alzó detrás de ellos, tomando la forma de una figura familiar, como si los recuerdos tormentosos del pueblo se manifestaran ante sus ojos. Santiago arqueó una ceja, preguntándose si sus amigos realmente habían regresado o si eran un eco de la oscuridad que se cernía en sus mentes. No te dejes engañar. Debemos reunir personas, los sobrevivientes, reiteró Francisco, sacándolo de sus pensamientos. Pero el eco de la risa de don Ricardo resonó de nuevo, fortalecido por la desesperación palpable. Estás atrapado, Santiago. Este pueblo siempre será nuestro. ¿Y qué harías tú, pequeño héroe? Creer que puedes salvar a todos. La voz del villano era como un veneno que se filtraba por las venas de su mente. Vas a perder lo único que te queda. Santiago cayó de rodillas, su voz atrapada en un nudo. Recordaba el eco de su madre llamándolo, las noches en que se abrazaban, ajenos a un mundo que se desmoronaba. Todo parecía oscuro y confuso, se sentía como si la sangre en sus venas se convirtiera en hielo. Santiago, no te rindas, la voz aguda de Elena lo despertó del trance. Recuerda lo que te dije de niño, siempre hay luz en la oscuridad, pero necesitamos unir nuestras fuerzas. Desesperándose, se levantó. ¿Qué tenemos que hacer, Francisco? Dime cómo podemos destruir a don Ricardo de una vez por todas. ¿Cómo rompemos esta maldición? La determinación brillaba en sus ojos, alimentando su rabia contra la oscuridad. Debemos hacer un ritual en el antiguo altar, repitió Francisco, su tono firme. Utilizaremos la energía de quienes aún luchan aquí y los recuerdos de aquellos que han caído. Podemos convertir su dolor en poder y debilitarlo. Pero no será fácil. Mientras Francisco hablaba, las sombras empezaron a cobrar forma, desencadenando visiones de rostros pálidos que sollozaban en silencio, rodeando la plaza, como un espectro de tragedias pasadas que ahora reclamaba venganza. Santiago sintió que el aire se tornaba más denso, como si no solo sus corazones, sino también sus esperanzas, fueran consumidas por aquel espectro devorador. Elena dio un paso hacia adelante. Voy a hablar con los demás. Necesitamos que el pueblo se una. No podemos dejar que el miedo nos divida más. Su valentía resonó en el aire, llevándose consigo parte de la negrura que los envolvía. Yo puedo ayudar a conseguir el fuego, se ofreció Mateo, con una chispa de audacia en sus ojos. El fuego puede purificar. Lo he visto funcionar antes. Santiago, tú permaneces con Francisco. Aquí la conexión es vital. La fuerza de tus emociones puede ser el catalizador, instruyó Elena antes de marcharse, desafiante ante la oscuridad que se cernía sobre ellos. Las sombras parecían moverse con su propia voluntad, retorciéndose como serpientes dispuestas a atacar. El canto de don Ricardo se elevó, golpeando sus oídos como campanas al borde de la agonía. Tendrás que pagar un precio, Santiago. Este pueblo te pertenece y tú te hundirás en sus sombras. Santiago sintió su corazón latir más rápido, su determinación a prueba. La plaza se llenaba de ecos de risas y llantos, y los rostros de aquellos que había perdido emergían, atormentando su mente con visiones de un pasado que aún estaba enredado en el presente. Cuando Elena y Mateo se alejaron, la soledad se convirtió en un monstruo. Pero Francisco, parado firme junto a él, le dio una palmada en el hombro, transmitiendo un breve destello de confianza. Ahora es tu turno, Santiago. De ti depende encender la chispa. Santiago respiró hondo, sabiendo que debía enfrentarse a la oscuridad. Debía descubrir el secreto que llevaría a la salvación, a pesar de lo que eso implicara. La noche lo envolvía, y las sombras zumbaban a su alrededor, ansiosas por atraparlo. Podrá romper la maldición y salvar a su madre antes de que el abismo los consuma a todos. De repente un grito lejano hizo eco por la plaza, seguido del crujido de algo rompible. La tensión palpable se quebró. Santiago y Francisco se miraron, conscientes de que la batalla no solo estaría por venir, sino que ya había comenzado. Era este solo el comienzo de una lucha que podría tragarlos a todos.
La plaza temblaba como un corazón agitado, la tensión cada vez más densa, los ecos de los gritos cortando el aire como cuchillos afilados. Santiago y Francisco se miraron, el miedo dibujado en sus rostros. Sin pensar, corrieron hacia el centro del caos, donde en la penumbra comenzaron a vislumbrar una figura vagamente familiar. Era Elena. Su rostro estaba pálido, marcado por el terror, y llevaba en sus manos una esfera de luz, como una antorcha que luchaba por brillar en medio de la negrura. Santiago. Francisco gritó, su voz desgarrada por el pánico. Ellos están aquí. Mateo se acercaba, tambaleándose con una herida en su brazo, la sangre empapando su camisa. No lo podemos permitir. Debemos irnos, su voz se quebró mientras una sombra amenazante se alzaba detrás de él, devorando la luz de la esfera. Mateo, no. Santiago se lanzó hacia su amigo, pero un grito desgarrador proveniente de la dirección opuesta lo congeló en el acto. Mira hacia la plaza desierta, donde una figura espectral se delineaba, alzando un brazo hacia él en un gesto que parecía suplicarle que volviera. Era su madre. Mamá, murmuró con la voz ahogada por la angustia. La risa de don Ricardo resonó en su mente burlándose de su vulnerabilidad. Santiago, no puedes escaparte de lo que eres. Tu sangre me pertenece como todos los otros. Ven, acércate y puede que salves a los que te importan. El instante se estiró, una soga de terror apretándose a su garganta. La luz de la antorcha en manos de Elena titilaba, luchando contra la oscuridad, mientras el aire se volvía más pesado, con aromas de tierra mojada y descomposición. Santiago. No les des tu energía. Francisco gritó, rompiendo el hechizo mental en el que el chico estaba atrapado. Las visiones de su madre se desvanecían, dejando un vacío helado. Tienes que reaccionar. Recuerda quién eres. A pesar del miedo que pulsaba en su pecho, Santiago se sintió enfocar. La desesperación de Mateo y las lágrimas de Elena le inyectaron nuevo valor. No estoy solo. No podemos dejar que esto nos consuma. Respondió, su voz ganando fuerza. Santiago comenzó a visualizar al pueblo, las risas, la historia compartida, y todos aquellos que aún luchaban entre las sombras. Francisco, el ritual. Debemos hacerlo ahora. No importa el precio. Haré que el pueblo despierte. Las sombras a su alrededor parecían retorcerse en revuelo, como si la plaza misma estuviese viva. Las memorias de aquellos perdidos comenzaron a llenarle, otorgándole un poder inesperado. Era como si cada grito ahogado, cada risa cortada por la tragedia, se convirtieran en su energía. En ese momento, la luz de la esfera se volvió más sólida, pulsando con la fuerza de su determinación. ¿Estás listo?, le preguntó Francisco, su mirada firme. ¿Esto es todo o nada? Sí. Santiago exclamó y juntos alzaron sus manos, canalizando aquellas memorias, la luz reflejándose en sus rostros como un faro en medio de la tormenta. Atraigan todo lo que puedan. El pasado no nos vencerá. Las sombras comenzaron a gritar en furia, desgarrando el silencio, mientras el ritual se manifestaba. Las llamas de la esfera de Elena ascendían, iluminando la plaza con un brillo casi celestial. Pero aquel ambiente sagrado fue interrumpido una vez más, cuando de las sombras emergieron figuras familiares, algunos amigos, antiguos vecinos, todos ellos marcados por la tragedia. No están solos, gritó Elena, y su voz resonó, invocando la unión que habían olvidado. Santiago sintió un escalofrío recorrer su ser. ¿Podrían realmente recuperar a aquellos que habían perdido? Su corazón latió más fuerte con cada rostro que se aproximaba, cada lágrima que se convertía en una chispa de esperanza. Pero de pronto una sombra más oscura que las otras se erigió en el centro, absorbiendo la luz y engullendo todo a su paso. No pueden quedarse aquí, advertía la figura de don Ricardo, ahora transformado en un monstruo que devoraba la esperanza. Este pueblo es mío y con cada intento de resistencia, solo sufrirán más. El terror se cernía, más tangible que nunca, y Santiago supo que el desenlace estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, su voz conteniendo un hilo de desesperación. Debemos enfrentarlo o todo será en vano, murmuró Francisco, su mirada fija en la abominación. No habrá otra oportunidad. Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ellos y los restos de los seres queridos se desvanecían con cada segundo, Santiago supo que estaba al borde del abismo.
¿Sería capaz de luchar contra el propio origen de su miedo, o sucumbiría a las sombras antes de haber encontrado la luz? Un grito resonó, ahogándose en la intensidad del caos. La batalla se desataría, y el precio a pagar aún era desconocido. ¿Qué secretos ocultaría entonces el antiguo altar en el que debían reunir toda su fuerza? La respuesta estaba a punto de revelarse. El aliento de la noche era frío y opresivo, como si el mismo aire estuviera consciente del peligro inminente. Las sombras se arremolinaban más profundas y amenazadoras, mientras la figura de don Ricardo se alzaba, crecida y grotesca, como si se alimentara del miedo que emanaban Santiago, Francisco y los demás. La esfera de luz titilaba con cada latido de sus corazones, cada chispa de esperanza parecía un eco distante ante la vorágine que se avecinaba. No les dejes tomar tu energía, la voz de Elena resonó en su mente, pero las palabras eran apenas un susurro, ahogado por el rugido de la oscuridad que se abalanzaba. Santiago sintió como si un torrente de desesperación invadiera su ser, sus manos comenzaban a temblar. Mateo a su lado balbuceó al borde del desvanecimiento. Si no luchamos, lo perderemos todo. Debemos intentar otra cosa. Su voz era frágil, como un hilo desgarrado, pero había una chispa de valentía en sus ojos ensangrentados. Voy a intentar recordar nuestro pacto, dijo Santiago, aferrándose a la luz, a la memoria del pueblo. No puede ser solo una historia. No puede destruiros. Se concentró sintiendo el pulso colectivo de sus seres queridos, su risa, sus lágrimas, sus sueños. Bien, pero será un riesgo mayor, le advirtió Francisco. El altar. Es el único lugar donde lograremos conectarnos de verdad. Desde allí podremos levantarnos de esta oscuridad. Entonces corramos hacia él, gritó Santiago sintiendo que la determinación crecía dentro de él como una brasa. Las sombras comenzaban a retorcerse a su alrededor, formando figuras distorsionadas que parecían burlarse de ellos, mientras los gritos de los que habían perdido se convertían en murmullos desesperados. Santiago no podía permitir que lo atraparan. Con un movimiento decidido, tomó la mano de Elena y la de Mateo, arrastrándolos hacia el antiguo altar, que se erguía como un último bastión entre la luz y la oscuridad. El camino fue tortuoso. A cada paso sentían el aliento frío de la sombra acechando, como si el mismo suelo tratara de tragarlos. En su mente el eco de la voz de don Ricardo resonaba: vuelvan atrás, no hay esperanza para ustedes en el altar. Solo muerte y penurias les esperan. Pero su determinación era más fuerte. Al llegar al altar, una bruma espesa los envolvió, llenando sus pulmones de un hedor nauseabundo. Las inscripciones en las piedras antiguas brillaban tenuemente. Santiago sintió una conexión, una trama que unía todo lo que habían amado, pero también un profundo desasosiego, algo en lo más profundo del altar parecía llamar, inminente y peligroso. Ahora comencemos el ritual, instó Francisco, su mirada ardía con una furia renovada. Juntos comenzaron a susurrar, palabras de poder que habían escuchado en sus gremios de infancia. La luz en la esfera comenzó a vibrar intensamente, causando que las figuras en las sombras se distorsionaran en gritos silenciosos. Pero de repente se dio cuenta de que no estaban solos. Un frío se deslizó como una serpiente por su pecho, y un alarido desgarrador les atravesó, proveniente de la oscuridad. Al voltear, vieron figuras que se acercaban. No solo eran los perdidos, sino también aquellos que, una vez seres amados, se habían convertido en sombras devoradoras. No. No pueden ser. Santiago gritó horrorizado. Las sombras se detuvieron un momento y de entre ellas, una figura familiar emergió, una vecina de su infancia, su rostro distorsionado por el dolor y el hambre de venganza. ¿Por qué nos han olvidado? Su voz eran 1000 ecos en uno. Básicamente nos pertenece a ustedes. El pánico se instaló en su pecho. ¿Qué podían hacer ante aquellos que una vez habían amado y que ahora suplicaban un precio por su memoria? La voz de don Ricardo resonó una vez más: si no vuelven, lo perderán todo. Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Qué debería sacrificar? ¿La vida de los que aún amaba o su propia existencia y la de su pueblo por la que luchaba? Las sombras se acercaban, hambrientas. Nadie queda atrás. No cederé ante esto, gritó Santiago aferrándose a la luz que aún quedaba. Pero en ese momento algo cambió. Las sombras comenzaron a fusionarse, creando un titán de oscuridad que se alzaba hacia el cielo, un maestro de la desesperación que prometía aniquilarlos.
La luz de la esfera se tambaleaba suavemente, como si apenas resistiera esa presión. Santiago comprendió que la lucha estaba lejos de terminar. «¿Estás listo, amigo?», murmuró Mateo, su voz temblando como el brillo de la esfera. «¿Qué si algo oscuro ya nos ha alcanzado?». Con esa pregunta resonando en su mente, Santiago sintió cada fibra de su ser desear escapar. La oscuridad estaba ahí, casi al alcance. ¿Era el momento de huir o de enfrentarse al monstruo que realmente lo atemorizaba? La decisión estaba ante él, pero el tiempo se agotaba. La luz comenzaba a extinguirse lentamente mientras la sombra titilaba con hambre, y una pregunta se surtía en su conciencia: ¿qué le depararía el sacrificio final? Las sombras colisionaban entre sí, como un ejército hambriento, transformándose en un espectro de terror puro que se elevaba cada vez más. Santiago podía sentir su presencia como un peso en su pecho, aplastándolo bajo la desesperación. El titán de oscuridad fijó su mirada en él, y en ese instante supo que no se trataba solo de su propio miedo, sino de la memoria de todos aquellos que habían desaparecido, de los secretos que cada uno de ellos llevaba consigo. La esfera de luz vibraba más débil, lo que hacía que la imagen del titán se intensificara. Con cada pulso, las memorias de aquellos que habían sido devorados por la sombra susurraban en sus orejas, contándole historias olvidadas y terribles. Las risas se transformaban en llantos, los abrazos en gritos, y todo lo que alguna vez había sido querido se tornaba en un eco de dolor. «Estamos con vosotros», resonaban las voces insidiosas, guiándolo a un abismo de culpa. Cada palabra se sentía como un estallido de hielo en su sangre. Santiago parpadeó, aturdido por la revelación de que la oscuridad no solo quería su vida, sino también la esencia de los que había amado. «Despierta», gritó Mateo, sus ojos relampagueaban con desesperación. «No puedes dejar que te lleven también». Con un esfuerzo monumental, Santiago apretó los dientes, luchando por recordar lo que los ancianos le habían enseñado. La unión era el secreto, el poder que habían invocado a lo largo de los años. En medio de la confusión, se aferró a la memoria de su abuela, de sus cuentos, de los rituales que una vez parecían inofensivos. Allí estaba la esperanza, un hilo brillante que flotaba en la marea oscura. El terror se agolpaba, pero con cada latido de su corazón, la luz comenzó a brillar nuevamente, aunque tenue. «El pacto», susurró y se volvió hacia sus amigos. «Recuerden el pacto de aquellos que se fueron. Conectemos nuestra fuerza. Recuerden quiénes somos». Las sombras parecían titubear. El titán de oscuridad se balanceaba, como si el eco de sus palabras hubiera desgastado su poder. «Juntos nunca caemos», gritaron todos al unísono, formando un círculo alrededor de la esfera, dejando que su luz se intensificara a medida que se unían en sus recuerdos. El titán rugió, un sonido ensordecedor que retumbaba en sus huesos. La luz brilló con más ferocidad, desafiando la vorágine oscura que se avecinaba. Pero en lugar de liberarse, la sombra retrocedió un momento. Santiago sintió que lograban algo, que esa unión, ese indicador de su historia colectiva, podía hacer frente a la oscuridad. Sin embargo, esa breve victoria se desvaneció rápidamente cuando el titán asumió una forma aún más aterradora, un monstruo amalgamado que reflejaba sus peores temores. Rostros familiares se distorsionaron en muecas de dolor y sufrimiento, todos aquellos que habían estado atrapados en la oscuridad, ahora convertidos en garras y dientes ansiosos por devorarlos. «No. No puede ser», exclamó Santiago mientras el monstruo avanzaba. Pero algo dentro de él se encendió con resuelta determinación. «No, no, no. Ustedes no son reales. No pueden ser». El titán, como si escuchara sus palabras, se detuvo. El miedo adquirió una nueva forma, ahora era confusión, un eco que resonaba por su mente. «¿Qué significa eso?», murmulló la sombra, desdibujando sus límites. «Ellos son recuerdos, no reales», pronunció Mateo, su voz firme a pesar del terror. «Recordamos, sí, pero no poder suficiente para acabarnos». Santiago sintió esa verdad como un rayo atravesando su pecho. Y en un acto de magia antigua, se atrevió a dar un paso adelante. «Recuerdos, sí, pero solo eso. No los dejaremos ganarnos». La esfera de luz estalló en llamas, mientras las memorias se unían con una fuerza abrumadora. El titán chilló, sus formas se retorcieron y comenzaron a desdibujarse, desgastadas por la luz. Cada rostro distorsionado se alejaba, incapaz de resistir la poderosa unión de su memoria. Pero como un estruendo que precede a la tormenta, una nueva sombra se apareció al fondo.
Era más pequeña que el monstruo, pero sentía la misma presencia de antigüedad y maldad. Esto no ha terminado, susurró y Santiago lo sintió como un escalofrío recorriendo su columna vertebral. No podemos dejar que esto acabe aquí, gritó Elena. Si retrocede ahora, volverá más fuerte. La luz estaba volviendo a titilar. El sacrificio era inminente y una decisión mortal se cernía sobre ellos. ¿Qué estás dispuesto a perder para defender lo que amas?, preguntó Mateo, la fragilidad en su voz competía con el brillo de la luz. Santiago miró la figura difusa de la sombra, sintiendo el peso de su pasado y futuro. Su corazón latía con fuerza mientras el eco del alarido resonaba en sus oídos. Lo daré todo, declaró, decidido, con los amigos a su lado. ¿Pero podría realmente afrontar el precio que se avecinaba? Antes de que pudiera formular una respuesta, la sombra fue hacia ellos, lista para reclamar su tributo. La lucha apenas comenzaba, pero el verdadero horror aún estaba por desatarse. La sombra se abalanzó con una velocidad aterradora, el aire se volvió denso y frío. Santiago sintió como la oscuridad lo envolvía, como hilos silenciosos que se ceñían a su piel. La luz de la esfera comenzaba a titilar, como si se estuviera debatiendo entre el agotamiento y el miedo. «¡Resiste!», gritó Mateo, su voz sonando más lejana a medida que la sombra devoraba el sonido. Separándose del círculo, Santiago se aferró al recuerdo de su abuela, buscando su rostro familiar entre las sombras que lo rodeaban. La imagen de su risa, una chispa en medio de la tormenta de horror. Recordaba sus historias de valentía enfrentando monstruos, que hoy parecían cobrar vida. El titán, ahora una amalgama de rostros despellejando la realidad, comenzó a girar alrededor de ellos. Cada rostro distorsionado alzaba una voz que hacía eco en su mente: ¿por qué no viniste a buscarnos? ¿Por qué no luchaste por nosotros? Cada susurro se sentía como un golpe, creando una red entrampando la esperanza de Santiago. No son reales, insistió con la voz temblorosa pero firme. En su pecho el fuego de la luz parecía revivirse por momentos, y con cada latido, recordaba más voces, más historias. Los suyos, sus antepasados, los muertos que no merecían ser olvidados. Uno no se rinde por quienes ama. El monstruo retrocedió un poco, dudando, como si aquellas palabras lo lastimaran. Fue entonces cuando un brillo fugaz iluminó la esfera, simplemente necesitaban un impulso, un foco de energía renovada. «Formemos el círculo otra vez, más fuerte», gritó Elena, tomando de la mano a Mateo. El grupo se unió nuevamente, fusionando sus recuerdos en la esfera que ahora vibraba violentamente, crepitando como fuego en un aire enrarecido. Las voces se mezclaban en un coro de emociones, y la luz se intensificó como si ascendiera desde sus corazones. El titán titubeó buscando apartarse, pero era demasiado tarde. «Ahora con todo lo que tenemos», gritó Santiago, apretando los ojos y dejando que el dolor de sus recuerdos fluyera y se mezclara con la luz. En ese momento comprendió, no solo luchaban por sobrevivir. Luchaban para liberar a los que habían caído, a los olvidados atrapados en una esfinge de horror. Pero mientras la luz comenzaba a tomar forma, una risa burlesca resonó en la oscuridad. ¿Creen que pueden vencerme con simple luz y recuerdos? ¿No saben que en la oscuridad, incluso la luz puede morir? Resonó la nueva sombra, que se transformaba en una figura más definida, desenfrenada por un poder antiguo. Santiago sintió una tensión escalofriante al observar que la sombra se contorsionaba, con poder, como si desnudara un horror aún más profundo. En ese instante se dio cuenta de que se enfrentaban a un verdadero maestro de las sombras, que traía consigo una historia más pérfida, un secreto que podría destruir no solo a ellos, sino a todo lo que alguna vez había tenido luz. «¿Qué es lo que quieres de nosotros?», preguntó Mateo, temblando ahora, su voz un susurro ahogado. «¿Quieres saber?». «Quiero todo», la sombra se movió con una gracia inquietante, sus ojos hundidos miraban a cada uno por igual. «Quiero vuestros miedos, vuestros remordimientos. Quiero que me entreguen su memoria y entonces, solo entonces, podría considerar dejarlos ir». El silencio que siguió fue oscuro y pesado. Santiago sintió un remolino de pánico brotar dentro de su pecho. ¿Qué respuesta podría haber a tal demanda? La lucha frente a ellos se planteaba como una decisión aterradora: abrirse a la sombra o luchar sin saber lo que eso podía costarles. La tensión se cortaba en el aire.
Mientras todos miraban a su alrededor, expectantes, preguntándose quién sería el primero en romper el silencio. La sombra daba un paso adelante y el frío se tornó interno, cada corazón latía con la misma pregunta: ¿qué estaban dispuestos a sacrificar para sobrevivir? La sombra sonrió. El sacrificio es el precio. ¿Están listos para pagarlo? Las palabras flotaron en el aire, cargadas de amenazas y promesas, un eco que resonaba en sus mentes y corazones. El tiempo se volvió un enemigo al que no podían ignorar. ¿Hasta dónde llegarían para defenderse en esta batalla contra sus propios temores? Y así, un último temblor recorrió la esfera. El horror aún estaba por desatarse y las decisiones que tomaran hoy decidirían no solo su futuro, sino el destino de todos aquellos que alguna vez fueron tragados por la sombra. La sombra avanzó arrastrándose como un susurro cruel. A medida que se acercaba, la luz de la esfera temblaba, vacilante, proyectando sombras que danzaban ansiosamente a su alrededor. El corazón de Santiago latía con fuerza, un tambor repicante que parecía desafiar la hirviente oscuridad que lo amenazaba. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? La voz de la sombra penetró en ellos, un canto seductor que tentaba los rincones oscuros de sus recuerdos. Cada uno de ustedes tiene secretos ocultos, cosas que los atormentan. Son pedazos que arden en su interior. Simplemente déjenme entrar y yo les devolveré su luz. Mateo estaba a su lado, temblando, su rostro pálido y sus ojos, dos pozos de terror. No podemos dejar que se lleve nada. No es real. Su voz temblaba, pero la sombra solo reía, una risa que helaba la sangre. ¿Real? ¿Qué es lo real, querido Mateo? Cada uno de ustedes es un conjunto de miedos y recuerdos. ¿Viste la mirada de tu madre cuando estaba enferma? La tristeza en los ojos de tu hermana cuando no pudo luchar. Todo esto es lo que soy. No soy solo una sombra, soy ustedes mismos. El grupo retrocedió, pero la esfera de luz se mantenía firme, aunque comenzaba a oscurecerse. Santiago sabía que si se rendían, todo estaría perdido, pero la sombra estaba dentro de ellos, igual que sus miedos. No voy a entregar nada, gritó Santiago con brutal determinación. Lucharemos por lo que somos. La sombra se encogió como una serpiente dispuesta a lanzarse al ataque. Tú no tienes poder aquí. Tu lucha es un susurro ante la tormenta. Pero si es lucha lo que desean, les concederé una oportunidad, dijo, y mientras hablaba, una niebla espesa comenzó a crecer a su alrededor, arrastrando recuerdos enterrados a la superficie. Una imagen borrosa emergió, el cuarto de su abuela, una figura anciana meciéndose en una silla, sus ojos tristes reflejando un mundo de dolor. Déjala descansar, susurró Santiago, apretando los puños. La sombra sonrió, su boca se curvaba de arriba a abajo. Ah, pero si quieres que descanse, deberías haber estado allí para salvarla. Cada palabra sonaba como un cuchillo que cortaba a Santiago por dentro. No, gritó Elena, que por primera vez dio un paso hacia adelante. No dejaremos que nuestros recuerdos se tornen en armas en sus manos. Ella se abrió paso a la esfera, sus ojos ardientes con valor. Nuestros recuerdos son nuestra fortaleza, y no daremos ni un paso atrás. Dicho esto, volvió a tomar las manos de Mateo y Santiago, formando un lazo inquebrantable. Las voces de sus ancestros comenzaron a resonar, trayendo ecos de un amor y una protección que no podían ignorar. Santiago sintió que la esfera comenzaba a brillar nuevamente, pero el aire se volvió más pesado, opresivo. La sombra suspiró. ¿Con qué esperanza creen que pueden resistirme? Pueden intentar, pero cada acción tendrá un costo. Cada recuerdo que defiendan ahora les causará un dolor mayor. La esfera brillaba más intensamente, fusionándose con el poder de su unidad. Pero en cada momento de esperanza, una sombra parecía deslizarse detrás de ellos. Encaminándose hacia la luz, la sombra se alzó, sus ojos llenos de promesas tentadoras. ¿Por qué negar lo que simplemente es parte de ustedes? ¿Pueden realmente defenderse de lo inevitable? Acepten su destino, el sacrificio es el camino hacia la libertad. Liberarse o morir, gritó Santiago sintiendo el calor resurgir en su pecho, una lucha de energías que no solo dependía de ellos. Por un momento la luz de la esfera iluminó la habitación, dejando al descubierto la sombra temblando, expuesta a la verdad. Pero en la última fracción de segundo, la sombra se alzó más allá de lo visible, su cuerpo ahora parecía mezclarse con las propias sombras de la habitación.
Si desean un desafío, lo tendrán. Un desafío que nadie ha enfrentado antes, amenazó. Aquellos a quienes han perdido volverán por ustedes, y su decisión ahora definirá si volverán a ver la luz. Las palabras se disolvieron en el aire gélido, y las sombras comenzaron a girar, formando un torbellino inquietante. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda, sintiendo el peligro acercarse. Eran conscientes de que la lucha apenas comenzaba, y que cada decisión que tomaran podría costarles más de lo que estaban dispuestos a sacrificar. Mientras la sombra se abalanzaba hacia ellos nuevamente, una nueva pregunta surgió en el aire: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para enfrentar su pasado y volver a enfrentar lo que se han olvidado? Y así el terror se convirtió en el eco de sus propias decisiones, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. Mientras la sombra se cernía sobre ellos, Santiago sintió el terror crecer en su pecho como una serpiente enroscándose. Las figuras familiares, esos rostros distorsionados por la angustia, ahora se alzaban en la bruma, obligándolo a enfocar su mente. Había algo que lo mantenía en pie, algo profundo, la lucha por aquellos que se habían perdido. «No te llevarás a nadie más», gritó, la rabia resonando en su voz como un tambor de guerra. La esfera de luz se intensificó, brillos dorados destellando de su interior como un faro, retando a la oscuridad que se abalanzaba. Las memorias de su madre, de aquellos que amaba, comenzaron a danzar alrededor de él, constituyendo un escudo luminoso. Eran fragmentos de risas, abrazos y consejos, todo aquello que había construido en su vida y que no podía renunciar. ¿De veras crees que esa luz es suficiente para protegerte? La sombra retumbó, su voz clara y directa. Cada sombra que alastra en tu corazón tiene un precio. Santiago cerró los ojos, sus pulsaciones desbordándose. Creía en la luz, no solo en la física, sino en la luz del amor, de la comunidad, de su madre. Sin embargo, a medida que la oscuridad se acercaba, algo que parecían traer los ecos pasados comenzó a resonar en su corazón: la culpa. En su mente se alineaban recuerdos de las veces que se había sentido impotente. Había más que su lucha, luchas que otros habían enfrentado, traiciones, miedos. «No, vamos», murmuró. «Recuerdos, canten por nosotros. Nunca se apagan». Mateo y Elena, sintiendo la intensidad de su determinación, unieron sus manos a la esfera. «Juntos nunca caeremos», proclamaron al unísono. Santiago sintió su energía fluir a través de las venas, un fuego ardiente que les envolvía y compartía. El titán pareció tambalear, confundido por la fortaleza de su unión. ¿Qué se han creído? Fácil es decirlo, ahora demuéstrenlo. La sombra soltó un alarido, pero la luz continuó brillando, alimentada por su conexión y por el deseo de luchar. La esfera resonó de modo potente, iluminando el altar con una claridad que hizo que la oscuridad retrocediera por un momento. Entonces de las sombras emergieron figuras, los espíritus de aquellos que una vez habían perdido, ahora regresando con una fuerza renovada. «Estamos aquí», resonó una voz ancestral. Sus imágenes se estabilizaron, cada una reformulando la luz que Santiago había perdido. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Nunca los había olvidado y jamás permití que alguien los reclamara en vano. Juntos comenzaron a invocar un nuevo ritual, uno que les uniría no solo con la luz, sino con los recuerdos de lo que habían amado y perdido. Santiago gritó con todo su amor: «La luz de nuestros espíritus brilla más que tus sombras, anciano de la oscuridad. Ven, acércate». La sombra tembló alzándose en un monstruo indescriptible, sus ojos ardían como brasas. «Me desafían. Sufrirán por su valentía». Un grito desgarrador resonó mientras se lanzaba hacia ellos como un torbellino devastador. Pero en ese instante Santiago sintió el poder de sus recuerdos y el amor por su madre, sintiendo un flujo de fuerza que conectaba con su esencia. «Recuerden. Nadie queda atrás», exclamó, y todos se aferraron a la luz, sus manos entrelazadas, volviendo a recordarse unos a otros que estaban juntos en esta lucha. La esfera brilló como jamás lo había hecho, iluminando el altar y dispersando las sombras. El eco de los recuerdos fluyó, liberando antiguos secretos que podrían conquistar el sacrificio. Aquello que había comenzado como un juego aterrador se tornaba una batalla por la redención, por la luz y la venganza. Santiago dio un paso al frente. «Este pueblo no caerá. Nunca olvidaré a los que hemos perdido». Las sombras comenzaron a agitarse, retorciéndose bajo la presión del resplandor.
No tienen poder, no tienen esperanza, burló la sombra, pero la risa resonante se volvió un grito de terror. Cada rincón de la plaza vibraba con la energía de sus espíritus, y Santiago supo que no solo se trataba de él, sino de todos, una comunidad unida en el fuego de la resistencia. La sombra se retorcía, intentando impedir que esa verdad se estableciera. Pero el poder de los recuerdos, vasto y contundente, despedazaba la oscuridad. Solo la luz prevalecerá. Rugió Santiago en un último esfuerzo. De repente una explosión de luz envió un destello, una onda de energía burbujeando. La sombra, ahora débil, parecía desvanecerse en el aire como humo ante el viento. Las figuras familiares, los rostros de los que habían amado, se disipaban, llenando el horizonte con su esplendor. La risa se transformó en un eco de triunfo mientras la oscuridad se evaporaba ante los ojos de Santiago. Por fin, la luna brillaba intensamente en el cielo, como un testigo del resurgimiento de San Miguel. Las sombras ya no tendrían dominio sobre su comunidad. Se habían encontrado, se habían recordado, y juntos habían ganado. Mirando al cielo, Santiago entendió que realmente la luz se había vuelto eterna. Y mientras la noche se desvanecía, con la promesa del amanecer acercándose, Santiago sonrió, sabiendo que cada recuerdo, cada lágrima, cada aliento valdría la pena, porque ahora eran verdaderamente libres. La historia de San Miguel continuaría, llena de luz, y cada vida contaría, porque juntos siempre serían más fuertes. Ahora bien, si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte los próximos relatos aterradores y emocionantes. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo y seguir trayendo más historias como esta. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y tus teorías sobre el final. Nos encantaría saber qué piensas. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.